Buenas tardes, estamos en nuestra sexta clase, en nuestra última clase de ética, cerrando hoy con dos temas. Hoy vamos a ver a un participante más del pensamiento ético-político y luego vamos a pasar, como parte de nuestro tema de curso, a lo que es los valores que necesitamos ahí, en el tema de ética política, para aquellas personas que lógicamente toman un puesto dentro del gobierno a las demás personas. Eso es lo que vamos a tomar el día de hoy. Vamos a hablar de Max Weber, solamente vamos a hablar desde la perspectiva de la ética. Ya ustedes tendrán su curso de ética, de sociología, que lo tomará él y se los esparcirá. Yo solamente tomaré dos pensamientos que necesito cerrarlos para que comprendamos en la historia cómo él toma un papel importante en Europa y cómo unos materiales de él tienen mucho peso en la ética política. Dice, el político debe tener amor apasionado por su causa, ética de su responsabilidad y mesura en sus actuaciones. Y me gusta esto porque la segunda parte de mi tema hoy tiene que ver con qué tipo de valores tenemos que tener aquellas personas que nos vamos a dedicar al ambiente político. Son dos pensamientos los que vamos a trabajar hoy de él: la ética de convicción o ética de los principios. En negría dice ética de los deberes absolutos y los principios inflexibles, difíciles de adoptar por un hombre de acción, un político. Hombre de acción se refiere a un político, que luego habrá de dar cuentas de sus decisiones. Algo importante es ver las fechas donde estamos para entender en qué época estamos ahora. Ética de la responsabilidad o ética de las consecuencias. Es la que el hombre de acción no puede dejar de adoptar. Impone ubicarse en una situación, considerar las consecuencias de las decisiones posibles y tratar de introducir en la trama de los acontecimientos un acto que culminará en ciertos resultados y determinará ciertas consecuencias que deseamos. Démonos cuenta que es una grada muy alta a la que me estoy refiriendo a comparación de los ilustrados que vimos, pero ¿qué es lo importante de él? Lo importante es cómo la sociedad en donde se está desenvolviendo Europa en esta época, estamos hablando a principios del siglo XX, ¿qué estaba pasando en Europa? ¿Qué estaba pasando directamente en este país? ¿Cómo estaba desenvolviéndose Europa en ese momento? ¿Y qué era lo que él quería retomar? ¿Se recuerdan que ética es ese pensamiento, ese ideal de poder tener ese equilibrio? Lo que busca desde esta perspectiva es que las personas que estén dentro del ambiente político puedan tener realmente claro el desenvolvimiento en función de las demás personas. O sea, de desenvolverse en una forma ética para poder beneficiar a todos. Ahora, ¿es algo fuerte para su época o para lo que el pensamiento que estamos por ver? Porque dice, si entendemos la ética como hay que entenderla, difícilmente podrá abrazar al político sin arruinar su carrera. La ética nos ordena, por ejemplo, no resistir el mal por la fuerza, pero para el político lo que tiene validez es el mando opuesto. ¿Has de resistir el mal por la fuerza? Pues de lo contrario te hace responsable de su triunfo. Ambas máximas son, dice Weber, radicalmente distintas y están en una contraposición irrosoluble. Quiere decir que si nosotros resistimos a la situación de actuar, a la larga nos vamos a ver mal. Y la idea es que si tenemos que tomar la decisión, ¿qué pasa cuando tomamos la decisión? Hacernos responsables de ella. Para eso agregamos un pensamiento más.
La ética no solo se opone a la guerra, la ética absoluta nos obliga a decir siempre la verdad, a confesar las propias culpas, a todo aquello en suma que un político de calibre, las consecuencias debe medir y calcular. Esta parte nos hace personas demasiado estructuradas. ¿Cuál es el problema de una situación demasiado estructurada? Que a la larga, esto que está acá, puede costar mi cabeza. ¿Quieren un ejemplo? Que buscando este material, y más adelante va a salir, por eso creo que lo traigo a colación, Cicerón muere por eso. O sea, él pierde la cabeza por un conflicto que tuvo. Estamos hablando antes de Cristo. ¿Debido a qué? A que él se rigió en una forma ética. Ese conflicto lo hizo entrar en contra de los intereses de la asamblea en la que él se desenvolvía y lo asesinan. Bueno, no, lo decapitan. No, sí lo decapitan. No lo envenenan. Lo matan. La cosa es que lo matan, pero sí lo matan porque estaba en contra y en una forma totalmente rígida. A mí me parece bien interesante esta idea de no resistir el mal por la fuerza, porque ¿qué sucede en una sociedad en donde hay tantos intereses diseminados que se confrontan, ¿verdad? Y que causan conflicto de una u otra manera, manifestaciones, guerras, invasiones o qué sé yo? Entonces un político, creo yo, sí tiene que tener mucha sabiduría porque el pueblo le ha dado la posibilidad de que él aplique la fuerza. Entonces sí es responsabilidad la aplicación de la fuerza, pero mediante una cantidad de circunstancias que deben estudiarse muy bien. ¿Para qué? Y ahí es donde yo pensaría que él es muy profundo, pero que sí se puede conciliar con la ética en el sentido de que ¿qué quiere un gobierno honesto? El bien para su pueblo. Y por desgracia, en algún momento va a tener que ir a la guerra. Eso no necesariamente es el bien, pero puede no haber alternativa. Entonces yo siento que ahí el político tiene que estar claro en qué es lo mejor, cuál es la mejor decisión para ese mandato que a él se le dio, ¿verdad? Porque va a tener los dilemas terribles de ir a la guerra, de matar a alguien, de resistir una invasión o de tantísimas cosas, ¿verdad? Que incluyen violencia. Todo aquello que persigue a través de la acción política, que se sirve de medios violentos y opera con arreglo a la ética de la responsabilidad, pone en peligro la salvación del alma, ya que si la singularidad de todos los problemas éticos de la política está determinada sola y exclusivamente por su medio específico, la violencia legítima, que es lo que estabas explicando, exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Lógicamente esto, para la época que está pasando, o sea, tener la convicción y la responsabilidad, la parte que me interesa es que debe de ser una persona que sepa medir y calcular la situación. En la historia, como lo leí o como lo estudié para ustedes, fue una de las personas que en Alemania se utilizó para los movimientos que tuvieron. Y de alguna manera se logró, lastimosamente, las guerras que se dieron. Pero tiene que ver exactamente por eso. Porque de alguna manera esa violencia legítima de contrarrestar los movimientos, lo que hacían que era buscar el equilibrio dentro de esa sociedad. ¿Por qué? Porque la habían perdido para esa época. Pero más que eso, lo que me interesa es, al político no le está permitido proclamar él, hágase justicia y que se hunda el mundo.
el político se ha de responsabilizarse también por la salvación del mundo, por miserable que el mundo sea. ¿Qué es lo que me interesa rescatar de esto? Porque esta es la parte que me interesa. Las situaciones que vivimos actualmente, como que de alguna manera nos entristece, nos aleja, no nos hace querer ser partícipes, pero estamos llamados nosotros a que en el momento que pertenecemos a una comunidad, por muy mala que sea esa comunidad, nosotros podemos ser esa luz o ese contraste para sacar adelante. O sea, esa es la parte que rescato yo de este pensamiento. O sea, cada vez que se da este tipo de problemas, pongámonos en nuestra situación guatemalteca. Al final, el decir, ¿para qué participar si al final no tiene sentido? Nos está alejando de nosotros como partícipes de nuestra propia sociedad. La idea es que si yo voy a participar, bueno, al final todos participamos, ¿no? Pero si yo voy a participar, que realmente mi participación sea para poder ayudar al ambiente en que está. Creo que ustedes han escuchado escribir un libro, sembrar un árbol y tener un hijo. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? ¿No? ¿No lo habías escuchado? En la vida hay que... Nadie debe morirse. Sin tener un hijo, sin sembrar un árbol y sin escribir un libro. De alguna manera, ¿qué está diciendo esa frase? O esa oración, o ese párrafo. Correcto. Esa es la palabra. O sea, una trascendencia. ¿Qué es la idea de la trascendencia? ¿Cuál es la idea? Legar a las otras generaciones los conocimientos y experiencias. ¿El libro? Por medio del conocimiento. ¿El árbol? Exactamente. La vida. ¿Y el hijo? La trascendencia de mi ser, de mi alma. Ok, ¿qué es lo que quiero decir? Que este mundo, desde la perspectiva de él, si nosotros hacemos nuestro accionar en una forma ética y con convicción, a la larga podemos mejorar el lugar donde estamos. O sea, es poder desarrollar una estructura totalmente diferente a la que estamos. A eso agrego. Weber considera que el político debe guiarse por la ética de la responsabilidad, es decir, debe ante todo tener en cuenta que debe tener las consecuencias de sus acciones. Entonces ahí podemos traer algo más positivo, si lo quieren ver desde esta perspectiva. Lo que siembras cosechas. Entonces, si podemos lograr nosotros ser responsables de nuestras consecuencias, entonces antes de actuar deberíamos de desarrollar ese pensamiento. Esa sabiduría, como bien la mencionamos acá. Des en cuenta que soy muy poco para subrayar y esta es la única que va a aparecer completa subrayada. Pregunta de examen. El político debe estar dispuesto a traicionar los principios morales utilizando medios inmorales para conseguir un fin bueno. Para la perspectiva de él, ¿dura o no? Exactamente. Pero a lo que voy es, des en cuenta que lo que está diciendo es que a la larga, la accionar dentro de la política tiene la búsqueda de un fin bueno. Pues el resultado no importa. Ninguna ética, exacto, el resultado es lo que importa. Ninguna ética del mundo puede demostrar cuándo y qué medida un fin moralmente es bueno. Santifica. Los medios éticamente peligrosos y las consecuencias colaterales. O sea que si es un pensamiento. Es un pensamiento relativista, ¿verdad? Que está viendo más allá de, porque sí, decapitar a uno para que todo el mundo aprenda a no robar está bien, sí, pero pobre el decapitado, ¿verdad? Entonces, las consecuencias de los actos tienen que ponerse siempre sobre la mesa. Exactamente. Lo que sucede es que en todo esto siempre hay cosas muy absolutas y muy relativas, dos cosas que se ven muy graves y cosas que
que tal vez no lo son tanto, porque si vamos, por ejemplo, a escuchar la plática de una persona a la que yo no fui invitado, una escucha telefónica, como que no suena muy moral estar espiando a alguien. Sí, sí. Y al final de cuentas, pero te va a servir para hacer, Un bien. para hacer justicia. Para hacer- Entonces, ahí no estamos ni siquiera jugando la vida, pero ético no es. El Exactamente. gran problema que tenemos es que nosotros los políticos vamos a manejarnos con ética, pero hay una masa que no quiere tampoco manejarse con ética, porque la sociedad no es muy ética, de hecho es bastante hipócrita, porque los vas a ver ahora todo el mundo rasgándose las vestiduras, de que, todo el mundo se rasga las vestiduras, pues si les preguntamos cuántas de estas gentes han dicho ahí, mire, ¿le cobro el IVA o no le cobro el IVA? No le doy factura. No. Hijo, un montón. ¿Cuántos se han pasado un acto? Otro montón. Sí. ¿Cuántos no? Entonces, creo que para funcionar con ética, vendríamos a caer al que se aplicó la ley. ¿verdad? Mire, la ley de Moisés dice que apedreemos al fulanito. Bueno, cumplamos la ley, ¿verdad? Pero que el que la cumpla sea el que no ha faltado a la ley. Ujú. Es bien interesante lo que él dice, y por ejemplo el asunto de las consecuencias, porque cuando usted habla, por ejemplo, de la escucha telefónica, justamente la consecuencia es buena. La consecuencia es conseguir una verdad que no se mira así por así, ¿verdad? Entonces, el pensar en la consecuencia a mí me parece excelente, no exactamente en el medio. Ahora, en relación, por ejemplo, a que todo el mundo se rasga ahora con la gente esta, sí, yo he compartido su opinión y en Facebook te digo que me he puesto a pelear por la gente porque el evadir impuestos ha sido una práctica milenaria y no solo en Guatemala, en todo el mundo. A nadie le gusta que después de trabajar arduamente tenga que dar un poquito de eso que tanto te ha costado ganar a un gobierno de individuos anónimos que no sabe su reputación y tú no tienes la certeza de dónde va a ir a parar eso. Entonces dice uno, ¿hasta qué punto esta gente merece ser tratada como un criminal? Si su falta tiene atenuantes psicológicos, económicos, incluso hay gente que apenas puede tener su negocito abierto y le duele pagar qué sé yo, 3,000 quetzales, porque esos 3,000 quetzales le iban a servir para comprar una refrigeradora nueva para la tienda. Entonces, yo sí siento que la ética en algunos casos, aunque los filósofos digan que no, hay relatividad. Sobre todo hay relatividad para quien juzga, porque los castigos que se dan a determinadas faltas éticas tienen que ir en proporción a la falta. No se puede sobredimensionar como algunas veces se ha hecho. Lo que me interesó del pensamiento de él fue exactamente el que las decisiones que se tomen tienes que hacerte responsable de ellas. O sea, tienes que ser consecuente y que al final el individuo que está dentro de esta sociedad con este pensamiento, este en particular, tiene que ser lo suficientemente consciente que al final su decisión afecta a todos. Porque si ustedes se dan cuenta, en los anteriores se diseminaba un poco, en cambio aquí se está hablando del individuo como tal. Estaba pensando en la limpieza social, los penis, por ejemplo. Entonces, una limpieza social siempre lleva a una mejora en la sociedad. Pero, a saber si será, qué tan aceptable sería un procedimiento de eso. Yo quisiera que lo vieran de verdad desde la fotografía, como hemos venido en cada una de nuestras clases. Mucho del pensamiento de Weber lo tomaron en Alemania, en la Hitler directamente. Entonces, la consecuencia, ¿no? Pero no quiero ahondar en eso. Lo que quiero es hacerse responsable de lo que uno hace. Ese es el punto más importante. Estoy haciendo una revolución en mi mente, licenciado, quiero que me ayude.
Porque aquí solo estamos viendo los efectos, pero este señor Weber también no estudió, yo hasta ahorita estoy conociendo hasta el nombre, ¿verdad? No he estudiado su filosofía. Este señor no estudió las causas para llegar a ese pensamiento. Sí, lo que pasa es que yo no lo voy a tocar, eso lo van a tocar en sociología. Yo solo quería tocar estos dos términos que encontré de él para el tema de ética. Es correcto. Un segundito solo. Yo acabo de leer algo sobre eso. Es usted quien preguntó, ¿verdad? Sí. Yo le voy a contar que Weber tiene el mérito de ser el primer sociólogo que no mira solo la acción social, y lo acabamos de platicar con él, porque la sociología estaba muy atenta a la acción social grupal regularmente, como la suma de todos los individuos. Y él es el primero que dice, no, la acción puede verse, pero ¿qué hay detrás de la acción? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la contradicción a veces de las acciones? O sea que nos estamos enfrentando a un monstruo filosófico y social. Es un libro terriblemente profundo. Para quienes quieran, léanlo. Yo empiezo a leerlo también. Sí, yo no lo toco a profundidad porque a mí lo que me interesó fue justo esto en su época. Cómo eso marca totalmente una diferencia a nivel ético-político en Europa para la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y lo encierro acá. Y te das cuenta de lo que se logró. O sea, no lo estoy encerrando a él, que fue el provocador pero pesa su forma de pensar a lo que sucede en Alemania en esa época. Quería volver al primer punto, cuando comentabas que si la política, parafraseando, era la pasión del que la ejercía. Y tomando la responsabilidad individual, ¿verdad?, sobre el ejercicio de la política, vale la pena comentar que tomaste en cuenta Marco Tulio Cicerón, cuán grande, que no volverá a haber otro más en la historia. Desde la perspectiva del ejercicio político, te comento, Guatemala ha tenido grandes tecnócratas, políticos de carrera, políticos que han buscado precisamente los dos pilares de la política, el bien común y el principio de buena fe. Pero resulta ser de que, alguien por ahí lo mencionó, al estar entre las masas, tal vez no es tan violento como decía la compañera, ir a las guerras ahora, pero te puedes retractar, razonar tu conducta. Yo no comulgo con ese grupo, yo me retiro, está la renuncia ahora, los papeles que ahora se manejan para no continuar adelante un proyecto o una empresa que no llega a nada bueno. Te lo comento porque la semana pasada, tal vez no valga la pena, pero sí quisiera un espacio para esto, sale por ahí comentando el presidente de la República que después de 40 años de arrastrar problemas, que no van a creer de que los pueda resolver en 6 meses. La pregunta es, ¿quién le dijo que se metiera a eso? Si no puede, que lo deje. Y si en su campaña no vio las consecuencias que estás comentando, entonces que digan, miren señores, el gobierno que voy a recibir, si soy electo popularmente, no lo voy a poder resolver. Mejor me retiro. Pero ahora jugar con demagogia, ¿verdad?, con doble discurso, doble moral es fácil. Y ahora que ya está metido ahí, pues claro, decir, no está siendo responsable de las consecuencias, está dando una justificación que no es a estas categorías que estamos elevando, ¿verdad? Entonces sí te comento, la política es, yo pienso que quien la amamos y quien nos disfrutamos, sabemos de que las cosas no son fáciles. El hecho, por ejemplo, de decir, por ahí comentaba, de utilizando, sí, los principios no muy ortodoxos, exacto. Eso no es fácil, pero quien la ama y sabe a lo que va, sabe que tiene caminos, ¿verdad? Tanto para justificar su conducta personal, exacto, como para que la historia también lo juzgue, ¿verdad? Porque sí te digo, muchas gentes, me llamó la atención también la opinión de un político diciendo, lo que pasa, dijo, es que en el Congreso de los diputados sabemos 5 políticos, 5 políticos, porque los demás son gasolineros,
son petroleros, son empresarios, y cuando quieren pasar una ley, si los toca a ellos, momento, no se puede porque me vas a tocar mi bolsa o a la de mi familia, porque también son conglomerados. Claro, claro. Entonces, eso, mira, es interesante todo lo que platicamos, porque ojalá que de aquí se multiplicara, ¿va?, todo ese conocimiento. Perdón. Ese es el punto por qué lo traje. Porque lo que yo quería, cuando lo estaba leyendo, o sea, de los que tenía para escoger en el material, me llamó mucho la atención esto específicamente. Porque todos, o sea, no se pueden vestir, no sé si me voy a comprender, pero no es de que el que va a llegar ahí va a decir, sí, todos. No, va a haber un momento en que va a tener que tomar una decisión, y la decisión que tome, ¿sí?, va a ser política. ¿Sí? Me va a atender. Y justo lo que acabas de mencionar, o sea, no lo piensa en función de él, porque eso desaparece. Ahorita vamos a eso. Es en función de ese bien común. Y ese costo le va a costar ¿qué? Le va a costar su cabeza. ¿Comprenden? Ese es el punto al que yo quería tomarlo. Porque sí fue, de verdad, bastante interesante extraer de él esto que estoy mostrándoles hoy. Y también el electorado, porque lo que está diciendo el compañero, no solo ese gasolinero que está en el Congreso tiene culpa, él está ahí porque toda la gente lo puso ahí. Entonces, el asunto, ahí volvemos a la responsabilidad. Exacto. La responsabilidad de una ciudadanía. Exacto. También tiene que estar en saber elegir a sus gobernantes. ¿Qué fue lo que vimos hace 8 días? ¿Se recuerdan? En la segunda parte de la clase. ¿De acuerdo? Bueno, segundo tema del día de hoy. Ahí cerramos a los pensadores. Y ahora nos pasamos a lo que en el programa tengo. Valores. Vamos a cerrar el tema justo con eso, buscando ese ideal. Vamos a buscar cuáles son esos valores que nosotros vemos que debe de tener justamente esa persona que corre esa carrera. Gracias por tus palabras, porque me sirven y a acuerpar lo que voy a decir en este momento. Es una carrera. O sea, el ser político es una carrera, es una formación. O sea, debe formarse la persona. No es la oportunidad que llega, sino que creo que todos tenemos dones, puedo utilizar este término, y cada uno de nosotros con esos dones tenemos que esforzarnos para dar lo mejor de mí para los demás. Ese es mi pensamiento particular, mío. Y en esto en particular, cuando estaba buscando ese material para traerles el día de hoy, me surgió esto. ¿Cuáles deberían de ser, después de que ustedes han estado aquí conmigo 5 semanas, cuáles deberían de ser esos en particular? ¿Cuáles deberían de ser estos valores que debe de tener, y puse un hombre y una mujer, que van a participar, ¿sí? Para que podamos realmente ver que las personas que nosotros, el electorado, vamos a escoger, tengan, y si nosotros somos los que vamos a participar, realmente ver, hacer la introspección y pulirlos y empezar a trabajarlos, porque si no pasa exactamente lo que dijiste. Es muy fácil llegar a tener ese discurso y después ya arriba decir, no pasa nada. No fue así como lo pensé, sino que realmente es de formación. Bueno, veamos cuáles son. Pues la formación del gobernante con ética dice, solo a través del saber, del conocimiento profundo mediante una adecuada educación. O sea que esa es clave. El estudio de la ética de manera constante y paciente. O sea, no es una medicina que me tomo cada 8 horas y en tantos días voy a salir yo una persona ética. Es la construcción de. O sea que sí se necesita pues, una fuerza de voluntad. Es como se llega a la liberación y dominio de los deseos. Y creo que ahí me van a ayudar ustedes, porque
ese punto de convergencia, ese punto donde se está cruzando la historia de Guatemala, tiene que ver justo con esto. Los deseos fueron más allá de realmente de esa adecuada educación. Dominio de los deseos, característica fundamental si se quiere gobernar con esa virtud y con esa justicia. O sea que aparecen los dos primeros. Tiene que haber virtud y justicia. O sea, ¿qué debe de tener la persona? Ser virtuoso y tener ese criterio de justicia. Ya voy a explicar cada uno de ellos. Solo cuando el futuro gobernante alcanza ese equilibrio y dominio de sí mismo, pues estará en la disposición de realizar acciones de honradez. Y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? La situación del país nos está demostrando que sí, tiene que ver, no es un oportunismo, es una formación. Esto que estamos haciendo ahora es una ficha de dominó que cae y que se va a multiplicar. Y debemos de multiplicarla nosotros, pero con una constante, que es nuestra educación. Las actividades del político conforme a la virtud determinan la felicidad del Estado. Y me gusta esta palabra porque la traemos desde el primer día de clase. ¿Sí? O sea, no es un invento que surge ahorita, siglo XXI, sino que al final el proceso ético, si no lo tomamos como lo vimos con anterioridad, busca esto. O sea, que todos los que estamos dentro de esta sociedad, desde nuestra posición, podamos tener esa estructura de felicidad. Esto lo digo yo en mis clases y quiero que quede aquí también. Para mí es más agradable alimentarme con una taza de café, pan, bueno, en Guate tortilla, ¿sí? Quesito, picante, ¿sí? ¿Sí? A mí sí. Pero los 10 que estemos alrededor de esa mesa, estemos bien, riéndonos. Poder poner mi cabecita en mi almohada. A tener una mesa llena de todo lo que tú quieras, de los mejores banquetes, pero los 10 que estamos en esa mesa no nos hablemos. Ahí entra en conflicto conmigo. Hay cada quien con su vida. Pero para mí tiene que ver eso. Porque eso te va a dar la felicidad y la paz. O sea, que todos los que estemos dentro de esta sociedad, sin importar en qué posición estemos, al final somos nosotros, en nuestro ambiente, los que buscamos esa estructura de felicidad. Ese es mi criterio. Espero les sirva. Aquí viene. Quienes aspiran a esa vida superior, increíble, ¿verdad? A una vida superior a la voluptuosa, es decir, los que eligen la vida política, es una vida superior. O sea, el político desde esta perspectiva es aquel que deja esa forma voluptuosa y pasa a que éste sea el que domine su racionalidad para el beneficio de los demás. Pero tiene que vencer, ¿qué cosa? Codicias, avaricia, ese anhelo de poder y la vanidad. Alguien decía, no sé qué dijo, que si un político se dedica a esto por dinero no debería de hacerlo. Es Pepe Mujica, que sea comercial. Pepe Mujica. Y por eso fue que les puse ese video, justamente. Lo que pasa es que, si es el ejemplo que he visto siempre, mis células espejo van a decir, pues ya siempre ha sido así, ¿por qué lo voy a hacer diferente? Pues ahí donde, cuando buscas esa racionalidad, eso es lo que hace el cambio. De hecho, los anteriores gobernantes así pensaban, si siempre has hecho eso. Exacto. Solo que eso les da un poquito de mala mano, pensamos nosotros. Sí, buen punto. Siempre ha sido así, solo es de revisar un poquito más atrás los papeles y van a encontrar lo mismo. Exacto. Ok. Yo quisiera recalcar algo que me gusta de lo que tienes en el cuadro, porque aparte de la codicia, la avaricia,
que obviamente son muy condenables y que es lo que se está condenando sobre todo en la actualidad. Están esos otros dos puntos a los que no les ponemos mucha atención, pero anda el anhelo de poder y la vanidad, porque hay muchos que somos vanidosos y hay veces que caemos en eso. No hacemos las cosas por el bien de los demás, sino voy a demostrar que sé más que los demás, o voy a demostrar que pienso más que los demás, y ahí voy. Y esa vanidad a veces también mata al político, pero también se requiere. Es decir, vamos a volver a caer ahí en algún momento dado. Si no anhelo el poder, nunca lo voy a buscar y nunca voy a poder hacer algo bueno. Y si no soy un poco vanidoso, no voy a lograr sobresalir y que la gente se fije en mí. Entonces, volvemos un poquito a lo Weber, pero sí es importante que no nos centremos tanto solo en los dos puntos esos, porque yo creo que todo va, el hombre no puede renunciar en forma absoluta a esas cosas, pero tiene que aprender a manejarlas, porque donde está el gran error es en los absolutos, en los excesos. Y si nos vamos al pensamiento de Weber y lo tomamos en los excesos, entonces nos lleva a la guerra que se dio. Pero si lo tomamos desde el buen punto de vista de entender que al final de cuentas era para el bien. Es que aquí lo vas a alimentar con lo que viene. Yo soy de películas, ¿se acuerdan que soy de películas? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué sucede con la película El abogado del diablo? ¿Se recuerdan? El final, cuando se convierte nuevamente, dice, la vanidad. Porque eso lo vuelve a tocar otra vez y lo vuelve a poner otra vez en la película. Sí, y lo que sucede es que sé que va a sonar muy publicidad, pero en realidad no es una publicidad. En lo particular a mí me gustó. Hay una fotografía del presidente Barack Obama que le pone el puño de esta manera a una persona en la Casa Blanca que está limpiando, al que hace la limpieza, y el otro se lo choca así. Quizás la fotografía del instante, pero me gusta porque de alguna manera es eso. O sea, se nos olvidan esas personas, ¿sí? Se nos perdemos el piso, no nos dejan verlos. A la larga, de eso se trata, que cuando yo esté ahí en mi momento solo consigo mismo, cuando esté yo en mi reflexión del día, al final de la noche, yo lo realizo de esa manera. Bueno, ¿cómo estuvo mi día? ¿Quiénes pasaron desapercibidos? ¿Alimenté esto o los disminuí? Solo se los dejo ahí para que lo analicen. Claro. Fíjate que las posiciones de poder, hablando del gobierno, son las más pasajeras que hay. Porque la iniciativa privada por lo menos te garantiza que hay una carrera, ¿verdad? A pesar de que está la ONSEC en el gobierno, pero son las, porque hoy es una cosa y mañana es otra. Y la segunda es que después de haber ejercido esa posición de poder, lo que queda alrededor son los amigos. Es lo único, es lo único. Yo siento, y ahora más, tal vez de repente este caso del juzgado va a servir de algo, pero hoy es cuando más la gente está retomando el tema de que no saben dónde están parados cuando llegan a una posición de poder. Y de verdad no lo hago con una crítica de señalar, lo hago con la crítica que si llegas a la dirección, a un ministerio, un viceministerio, lo que sucede es que debe de haber un roce social de mayor envergadura. Porque llegas a la cima y posiblemente mañana ya no estás ahí. Exacto. Pero lo que tú dijiste, es cuando te olvidas de la gente de los servicios generales, es cuando el que era, o el piloto, ¿verdad? Entonces ya empieza el usted, cuando lo tratabas de vos, ¿verdad? Exacto. O indiferente, si era de usted, pues de usted. Y esas cosas son bien interesantes, porque son las que destruyen el tejido social. Esas vanidades son las que terminan siendo
Pero si ayer era tan buena onda, vaya ahora que está de director. ¿Por qué cambió? Y ya no saluda, se esconde, se atrinchera en su oficina. ¿Va? Sí, con tanta legitimidad te digo, y de verdad no es no estamos hablando de falsas promociones, pero te hablo desde la posición de la experiencia. El hecho de llegar a una dirección, a una cuestión, yo siempre he tenido claro que esa es mi oportunidad para ser mayores amigos. Esa es la oportunidad para que la gente sepa de que estoy para servirles. Porque con el ejemplo se predica. Exacto. Y te lo cuento. El compañero decía, son dos cosas, el poder, que no nos podemos olvidar. Pero realmente raya un poquito dónde estamos, ¿verdad? Porque será que un poco de vanidad o nada más, o no la vanidad. Sí, claro. A veces cuando nos dejamos impulsar por ese poquito, nos envuelve. Y cuando sentimos ya estamos con esas masas que son, exacto, al final de cuentas, exacto, ¿verdad? claro. Y lo que estás diciendo, recuérdense que aquí, en mi forma ideal, como lo estoy viendo, lo que hoy les estoy queriendo explicar es que esa decisión de yo meterme a la política, yo debo de estudiar, debo de prepararme, porque todavía no estoy diciendo que ya entré, sino que estoy diciendo que me estoy preparando, y en esa preparación yo sé que esto me voy a topar con esto, y en esa preparación yo debo de vencerlo, para que cuando entre yo ya tenga en mente que eso me va a pasar, porque lo que dices, yo lo he visto. Pero preparación del ser humano, no académico. No, por supuesto, del ser humano. O sea, ese es el problema. es que esa educación... Todos los políticos andan presentando 2, 3 títulos, hasta los compran. Que los pensaron de noche. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y esa parte de la educación a la que te refieres, va acompañada de esto. O sea, por eso dice educación, o sea, su ser, su paciencia para lograr manejar esos deseos y decidir una vida superior. O sea, le está diciendo que ese ser humano va a entrar a la carrera. Eso es lo que yo comprendo de esa formación. ¿Sí? Y sí, eso sucede. Va subiendo, lo que el término en Guatemala que usamos es rosca, ¿sí? Y entonces ya no puedes ver, porque esa rosca, pues ¿por qué no ves? Porque no habías trabajado en ello. Es mi criterio. Hay un autor psicólogo que fue muy exitoso, ya es viejo, que dice, es que a uno le guste que los demás lo adulen y lo admiren, eso no es malo. Es agradable que la gente sienta por uno admiración y qué sé yo. Lo malo es necesitar eso para poder ser feliz. Sí. Decirlo, ¿a quién no le va a gustar que le diga, ay, usted qué bonita, qué inteligente, qué no sé qué? Por supuesto que gusta, pero necesitar eso ya como una meta de vida, ahí está el problema. Exacto. Se acaba el curso, ya no lo vamos a ver. Eso, y no tener uno de los pies sobre la tierra, eso te puede hacer perder la cabeza. Así es en serio. Exacto. Voy con una diapositiva más. La teoría política señala que hay 3 cualidades que deben poseer los que han de desempeñar las supremas magistraturas. Lógicamente, lealtad para la Constitución establecida, estar comprometido con el Estado al que se pertenece. Otras palabras, conocerla de punta a punta y entender cada uno de sus artículos. O sea, esa empieza a darte entonces, si hay algo que hay que cambiar, tienes que haber hecho todo ese estudio para decidir ese cambio, pero conocerla. Yo lo dije, creo que estabas acá y creo que en una oportunidad lo dije. En las empresas utilizamos el código de trabajo, el reglamento interno. Las empresas usan el reglamento interno. Si no hay reglamento interno, automáticamente es el código de trabajo. ¿Conocemos el código de trabajo? No lo conocemos. Manejamos automóvil, conocemos
Exactamente, reglamento de tránsito. Muchas personas no lo conocemos. Y la licencia, o sea, desen cuenta, es la licencia la obtuve porque conozco, o sea, ahí está el término, licencia. O sea, tengo la licencia porque conozco el reglamento, porque conozco el código, porque conozco estas personas, aquellas personas que van a participar, esto, aquí, dormir con conocerlo, no leerlo. No es solo de leer, es de conocer, es de desmesurarlo. Porque entonces sí estamos hablando entonces de esas personas que van a estar dentro de esta carrera, conociendo hacia qué están trabajando, que es lo que decías, o sea, se hace hacia algo, que es lo que estabas mencionando. Capacidad para las responsabilidades del cargo, poseer los elementos idóneos para el cargo y gobernar dando resolución a las demandas ciudadanas. No al beneficio, como lo mencionaste, sino ese colectivo que tomó la decisión que esa persona llegara. O sea, no conozco realmente, porque no es mi campo, pero sé que se llega por un número de personas. Y que ese número de personas yo las represento. Yo he ido a votar y he votado por un símbolo y ese símbolo tiene atrás un listado de personas y ese listado de personas hay alguno de esos que me va a representar a mí. Si se llega a la cantidad. Yo represento a esa cantidad, por lo tanto, si yo estoy representando esa cantidad en función de mi ideología política, es porque yo tengo esa capacidad para responder por esa ideología, no por el brinco, sino por la ideología que poseo. Y virtuoso, justo, la posesión de virtudes éticas para saber gobernar. ¿Por qué? Porque en el momento que yo tengo esto, conozco el cargo y conozco mi constitución, hago la línea hacia donde se da ese beneficio común, que bien lo mencionaste, porque represento a esas personas que tomaron la decisión que yo estuviera ahí. Y si ustedes se dan cuenta, en las clases que hemos venido tomando, al final esa es la búsqueda, que las personas que llegan a este tipo de puestos logren ese punto y ese equilibrio. Algo importante es que este último necesita de tiempo, voluntad y paciencia. O sea, que las personas, podemos conocer la Constitución, podemos prepararnos en educación, como bien decías, podemos educarnos para hacerlo, pero para tener esto, para ser un ser virtuoso y justo, tiene que haber tiempo, voluntad y paciencia. Y esto es lo que te da esas cualidades que tenemos que buscar. Y por eso fue que mencioné a Cicerón. Perdón, sí, a Cicerón, a Marco Tulio Cicerón. Aquellos a quienes la naturaleza concedió aptitudes y medios para gobernar, a estos hombres de Estado les son tan necesarios y posiblemente más que a los filósofos la fortaleza y el desprecio de los bienes exteriores, así como la tranquilidad de espíritu y un ánimo sereno y no agitado de preocupaciones, puesto que no ha de estar ansioso por el futuro y ha de vivir con gravedad y firmeza. No estar en función de las situaciones, sino que en mi carrera, en lo que yo voy haciendo, mi carrera al final es para el beneficio de otros. Ha sido la decisión que he tomado como político. O sea, eso lo encierra este pensamiento. Por eso toma mucho sentido lo que habíamos hablado de Weber. O sea, él sostuvo su punto y le costó la vida. Pues claro, estamos hablando de esta época, ¿sí? Recuérdense que me gusta la fotografía del lugar y el momento. Pero eso nos está diciendo que al final somos nosotros responsables, pero no de agitarnos, sino de que participemos
con nuestra lógica y nuestro sentir hacia la política en donde nos vamos a desenvolver. Entonces ahora pasamos a ver desde esta perspectiva qué virtudes debe tener estas personas que van a trabajar en esa gobernanza. Sí, ante todo, si estamos diciendo que tiene que ser una persona que tiene que entrarle al estudio, ¿qué es lo que tiene que alimentar? La sabiduría. Ok, y entonces, ¿cuál es la etimología de la palabra filosofía? Ajá, correcto. Es el amor a la sabiduría. Entonces, si yo quiero desarrollar esa sabiduría, o sea, le tengo que entrar sin ningún problema, Tenemos que entrarle definitivamente al tema de sabiduría. ¿A qué se refiere? Eso es la habilidad que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en experiencias, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. Por eso es lo que lo platicábamos acá. Si hay que matar a alguien, como ustedes lo mencionaron en el ejemplo que pusieron acá, o sea, esa persona cuando tome su decisión, lógicamente lo tiene que sacar en función de de esto que está acá, de la sabiduría que tiene que tener para hacerlo. Pero ¿qué pasa si lo vemos dentro de la sociedad? Va a haber un grupo que va a decir que no lo haga, pero ¿desde qué perspectiva? ¿Sí me voy a entender? O sea, ¿qué conocimiento? Es relativo porque es relativo a la conciencia que cada quien tiene de su Exactamente. entorno social. Exactamente. Y alguien que no tenga discernimiento, ¿podemos juzgarlo ética o no éticamente? Yo digo que no. No, porque no va a tener el criterio para. ¿Verdad que no? No. Justicia. La justicia política es aquella que persigue el cumplimiento de la ley y que va encaminada a conseguir la felicidad del ser humano en el ámbito de la comunidad política. La justicia política no persigue tanto una dimensión particular de la justicia, sino universal. Y aquí pretende que todos los individuos que participan en la vida común sean libres e iguales, tanto en la distribución proporcional de los bienes como la corrección de los modos de trato de la reciprocidad proporcional. La idea es que haya esa ley que le dé ese trato de salida a todos, porque ese es el punto acá. Todos vamos a salir del mismo punto. ¿Cómo vamos a llegar? Es diferente. Y eso es lo que le va a dar la justicia. La oportunidad de salida. ¿Hacia dónde va a llegar? Cada quien toma esa decisión y con qué fuerza lo va a alcanzar. Lo que platicábamos en una de las clases, el empoderamiento. La persona debe empoderarse del conocimiento, debe conocer ese proceso de alimentarse para poder beneficiar al resto de la sociedad y darle esas características de equilibrio. Si esta persona se fortalece, si esa persona tiene la fortaleza para empoderarse, vamos a tener la confianza en esa persona. Porque vamos a saber que esta persona tiene el conocimiento y que sabe hacia dónde se está dirigiendo. Templanza es la virtud cardinal que recomienda moderación en la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. ¿Se recuerdan ustedes quiénes hablaban de los placeres en la primera clase? Ok. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad.
En un sentido más amplio, los académicos la definen como sinónimo de moderación, sobriedad y continencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que una persona que va a tomar este camino dentro de su ética debe alimentar su sabiduría, su justicia, debe fortalecerse, empoderarse y tener la templanza. Y esto, principalmente, que es ahí donde creo yo que está una de las falencias. Sin embargo, hoy día sigue siendo confuso, ¿verdad? Porque, ¿cómo poner de acuerdo? Esa parte de que los individuos que participan en la vida común sean libres, entonces viene el enfoque neoliberal y dice, sí, libertad de mercado, libertad de empresa, el Estado tiene que reducirse a un Estado gendarme, solo policía y justicia, y todo lo demás tiene que quedar en manos del empresariado, porque él es el único capaz de invertir, de desarrollar y generar empleo. Y las consecuencias es el país que tenemos hoy. El otro enfoque, el democrático, pues sí, fortalece más a un Estado, limita la participación de la iniciativa privada o la regula mejor, pero hay cosas como la salud, la alimentación elementales que no se pueden dejar en manos de individuos que solo esperan lucrar. Entonces, y hoy día ese es el encuentro y la polémica que sigue vigente. No que los neoliberales, ellos de la escuela de Chicago, ellos, dentro de su lógica tienen razón, pero es la lógica que parte de un punto filosófico distinto. También los otros son lógicos, todos son lógicos, pero distintos enfoques. Y eso es lo que no se consigue hoy día. Ok. Yo quisiera preguntar algo. ¿A ustedes no les da la idea de que en la Guatemala que vivimos a veces necesitamos un dictador, a veces necesitamos un demócrata, a veces necesitamos un parlamento por la diferencia de actitudes tanto de ciudadanía como de gobierno? Yo creo que hay a veces decisiones en que yo sí quisiera una persona autoritaria que dijera esto se hace porque está totalmente probado que está bien y ustedes me están diciendo que no. Y otras veces, en muchas ocasiones, el consenso, la democracia. Pero yo sí creo que en un país como el nuestro, en donde hay tanta falta de conciencia, a veces un gobierno autoritario, a veces, solo a veces. Yo sí voy a disentir de eso, porque lo que se necesita es un Estado autoritario, no una persona, un dictador estilo Ubico. Eso es droga. Pero un Estado autoritario, el mismo Estado tiene el poder de coerción, por ejemplo, tiene poder coercitivo. Las municipalidades tienen poder coercitivo. Si usted no paga el puesto en el mercado, lo sacan de ahí. O sea, todo Estado debe tenerlo, pero aquí como es un Estado copado y debilitado y asaltado, entonces no es un Estado fuerte. Pero las leyes son buenas. Si tenemos un pensamiento democrático de derecha, la Constitución de la República es eso, y es bueno. Lo que pasa es que no se cumple nada, desde el artículo 1. Pero es que es ahí donde le digo, si no se cumple nada, ¿qué se necesita? Un Estado fuerte, no debilitado. ¿Y cómo logra usted un Estado fuerte? La participación. Cuando tiene tantísimo, digamos, tantísimo contrapeso. Es que el contrapeso, ¿por quién está dado? Por los poderes económicos instaurados desde 1821. Pero no solo por ellos, también por los mismos del Estado. Bueno, ellos son los cómplices, son los empleados de aquellos. Sí, son los empleados de los otros, están comprados, y el ejército es el que garantiza esa estabilidad, ¿verdad? Pero en el planteamiento que estamos haciendo ahorita entre el partido, del plan de recuperación económica, se dice o en el Congreso o en la plaza. Se refiere a cambios profundos que involucran a esa población que no se manifiesta. Recuerda los años 70, las cabecillas, los líderes políticos, los verdaderos líderes del pueblo, todos fueron, los asesinaron, Manuel Coro Margueta y todas esas personas. Y desde entonces no ha habido liderazgo en el país. Y aparte del liderazgo, ese vacío, ¿quién lo va a llenar? Politiqueros. Así es. Pues, acá y después contigo. Al final de la clase pasada, no sé si te recuerdas que
que platicamos un poquito de esto. Porque una democracia obviamente funciona donde hay una sociedad educada. Yo entiendo perfectamente bien lo que quería decir la licenciada. Es decir, ¿cómo hacer que funcione la democracia si los que eligen con el codo o con cualquier cosa menos con la cabeza, y no se les puede culpar porque no están educados? Entonces decía yo que a veces da la tentación así de decir, bueno, vamos a restringir, solo van a poder votar las personas que tengan menos cierta edad de instrucción. Pero entonces le decía que él nos va a venir la tentación de mantengamos siempre más gente ignorante para que seamos pocos los que elegimos. Entonces, yo creo que el eterno problema va a ser este. Entonces, yo creo que el hecho de que la gente, que la masa ignorante, porque no es muy político, y obviamente si estuviera diciéndoles ignorantes, no votarían por mí si me estuvieran proponiendo para el hecho de que la masa ignorante vote es una presión para los que algún día vayamos a ejercer poder de preocuparnos por la educación. Y cuando hablo de educación, no hablo de educación instrucción, es decir, no hablo de que se aprenda únicamente matemáticas, ciencia, que es la educación que hemos estado dando, sino que volvamos a la educación de valores, ética, porque en todo esto nos vamos a dar una cosa, vamos a tener gobernantes éticos, y muchas veces el gobernante vino y hizo algo en pro del bien común y costó cabeza. Históricamente asumió su responsabilidad y la gente lo dejó solo. Es decir, y la historia, porque la historia que volvimos a ver aquí no es ética. La historia juzga a nivel de lo que escribieron los vencedores, y venimos nosotros aquí todavía descaradamente juzgamos de don Jorge Ubico, un hijo, un tirano de su madre. No estuvimos en el punto de él, y tal vez el fulano tomó unas decisiones que tuvo que tomar en su momento, y asumió la responsabilidad y tiene la responsabilidad histórica, y los que estaban en su momento aplaudieron porque la gente vieja que vivió a nivel de él habla maravillas del fulano, y los muchachitos que lo votaron son los que hablan pestes. Entonces, igual, la historia no es ética, la prensa no es ética, porque uno escucha a los periodistas y lo peor es que la gente da como que la palabra del periodista es palabra de Dios, y lo que el periodista dijo, así es. Entonces yo siento que está bien que nos cansemos de ver que la gente ignorante vota, y entonces saquemos a la gente de su ignorancia, y que nos demos cuenta que lo principal que tenemos que hacer es educar a esa gente para tener una sociedad, no solo políticos éticos. Es decir, yo recibí todas estas clases y no les puse atención. Yo he sido un técnico toda mi vida, y le decía aquel la vez pasada, porque entiendo que aquel estudiaba mucha sociología. Yo soy un arquitecto que lo que entiendo son de otras cosas, de otros tecnicismos, de construcción, de estructuras, de cuestiones así. Pero ahora le estoy poniendo atención a mi profesor. Gracias. Porque me estoy dando cuenta de la importancia que es entender y tomar de cada cosa. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero creo que de todo lo que él nos ha dado, un aspecto positivo, por lo menos habré sacado, y debo tratar de tomar ese aspecto positivo, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la filosofía en general. Y con el perdón de aquel, no creo que nos vaya a funcionar nuestra democracia actual. Las leyes pueden ser bien, pero hasta que no eduquemos a la gente no va a funcionar esa democracia, y no tendremos un Estado fuerte porque no tenemos una sociedad fuerte. Okay. Sí, yo considero que el pueblo de Guatemala no necesita de dictadores. Lo que urge aquí en Guatemala, y nosotros los trabajadores a través de nuestra lucha dentro de nuestras organizaciones, acompañado por el pensamiento histórico de la Universidad de San Carlos, lo que urge aquí en Guatemala es que llegue la educación íntegra a todos los rincones de nuestro país, para que exista lo que tenemos primero ahí, la sabiduría. Si nosotros fuéramos un pueblo sabio, fuéramos hoy en día organizados, nuestra sociedad estuviera organizada dentro de un todo, cada quien en su puesto, ¿verdad? Nosotros los trabajadores en sindicatos, los dueños de los medios de producción en su cacique, digamos, y todo, pues, la sociedad organizada.
Nosotros creemos en una democracia constructiva, participativa, que todos los guatemaltecos percibamos el poder, pero a través de la organización del pueblo. No necesariamente podemos estar en los 3 estados del Estado, no necesariamente. Yo puedo ejercer mi poder desde mi trinchera y puedo beneficiar con mi organización a muchos, pero a través de ¿qué? De la educación. Un pueblo educado, pues no va a ser ni dividido, mucho menos vencido. Necesitamos sabiduría. Pero ¿qué pasa? Que somos bombardeados por una ideología a través de la televisión, a través de la radio, a través de la prensa, y eso nos mantiene ocupados y estamos pensando en cómo organizarlo, pero a través nos vienen otros problemas que no nos dejan participar. Entonces, si nosotros fuéramos un pueblo educado y sabio, no estaríamos como estamos ahora, como lo comentó el compañero ahí, lo que dijo el presidente actual, que yo también no lo comparto, porque cada quien, si yo tomo una responsabilidad, es porque puedo resolver lo que yo voy a tener, que son los problemas. Fíjese que, ¿saben qué es lo agradable de escuchar esto? Que tenemos puntos de vista diferentes, pero nuestra finalidad la vemos ya clara, y es la educación. Sí, entiendo la palabra libertad, regresando desde el punto del que partimos. Entiendo que el término de libertad se nos amplía dependiendo desde la perspectiva que lo veamos. Pero yo considero, ahora voy a poner mi punto de vista, yo considero que para mí, creo que la partida está acá. Yo creo que está en la educación. Y quiero agregar algo, en un lenguaje sencillo. No tenemos que entrar a tecnicismo a la hora de enseñar. Tenemos que tener un lenguaje sencillo. No debemos de adornar las palabras y principalmente invitar al niño y a la juventud a que esto es importante para su vida y que en cada acción que realice, él tiene que estar desenvolviéndose desde esta perspectiva. O sea, que no es que le detenga aberración y cada vez que ve la televisión y cada vez que ve la noticia o lee la noticia que le conviene que lea, no, que él tenga criterio. Y ese criterio le va a dar a esas diferentes esferas la posición para cambiar esa estructura. Sí, comparto mucho esto de que la libertad da la oportunidad de poder hacer cambios. Sí, lo comparto, pero tengo que también ser responsable de mi libertad. Y ahí es donde entra esa frase, ¿no? Yo tengo que respetar el derecho ajeno y eso va a dar la paz. Pero si yo tengo conocimiento y él tiene conocimiento, vamos a pelear para que ese se dé en una equidad. Pero si la otra persona no tiene conocimiento, me puedo aprovechar y ahí se acaba esa libertad. Hay mucho que... perdón. No, solo era rapidito, porque la licenciada comentó respecto a qué necesitamos. Fíjate que, no sé si en algún momento de tu cátedra comentaste de que el haber crecido, digamos, con otras, niñeces de antes, el hecho de no compartir un teléfono celular, no, que alrededor de la mesa, muchos de nosotros creo que lo vivimos. Y yo recuerdo bien que uno se hacía, en su proceder y su conducta a ejemplo de otros. Y por eso es que los papás se fijaban bien qué era lo que hacían, porque se replicaba en los lugares. Yo comparto lo de la licenciada comentando de que el poder coercitivo que decía el compañero, de hecho está plasmado en la Constitución. Si no estás dentro de la regla, te vas, exacto, o lo haces o lo haces. El problema es la incoherencia que hay de un ejecutivo, ¿verdad? Que dice una cosa, y no estoy hablando de este presidente, estoy hablando de cuando tal vez es Brazú. Y resulta ser de que, de inicio, y resulta ser que cuando dicen una cosa y hacen otra, ¿qué causan? La revelación de la gente. La revelación de la gente. Hoy el CACIF decía de que hay el 75% es economía informal. Que era preocupante de que ese no esté dentro de la economía regular. Pero, Roberto, ¿qué pasa cuando viene el comerciante, empieza a tributar y sus tributos
no son devueltos como inversión social. Claro. Entonces, es un desestímulo. Y entonces mejor no pago impuestos, yo me pongo en lugar de ellos. Y aunque me digan de que soy tramposo, pero sin antes no tener las reglas claras, un pacto fiscal, no me meto en nada de eso porque sé que lo que estoy ganando ahora es para mi familia y no para que un ministro ande con los brillos para arriba y que de repente no conozcan ni a su propia población. Yo sí considero, es decir, el buen ejemplo, y no me refiero, como tú decías, poner una sotana con distintos acuerdos. Se trata de decir que lo que hablo es lo que estoy haciendo, pero no al revés. Claro. Sale hablando en una emisora y a las 2 horas hace otra cosa. No hay coherencia. Esa incoherencia genera apatía y esa apatía nos aleja de eso, de esto que está acá. Desconfianza. Correcto. Entonces, la apatía es lo que debemos de ir a trabajar en nosotros. Y entonces, cuando nos caigamos por la apatía, vuelta otra vez a pensar que esta lógica o estas virtudes van a alimentar el desenvolvimiento y el mejoramiento de todos los que estamos acá, como sociedad. Hoy el tiempo me va a premiar. Me gustó esta frase, decoroso. El decorum en un político es garantía de ser reservado, discreto, cortés y que actuaría de manera correcta. Pero eso es decoroso. Y para lograr eso, me voy a ir muy, muy rápido. Ustedes lo van a tener. Ante todo tiene que tener la actitud de autoridad. La teoría política enseña que la autoridad es la facultad o potestad que tienen los gobernantes para mandar mediante tareas que beneficien a los gobernados. Pero ¿qué tiene que tener antes? Antes ya tiene que haber tenido virtudes, tiene que ser sabio. Exacto. Entonces, todo lo que va a aparecer en las siguientes diapositivas tiene base cuando la persona ya tiene la formación allá. O sea, yo puedo hablar de autoridad porque yo ya sé que esa autoridad va a servir para el beneficio de, ¿sí? Para alcanzar el máximo que es ese bien común y esa felicidad, centrándonos en él, ¿no? En ese pensamiento en particular. Y me lo voy a llevar muy, muy rápido. No, se fue demasiado rápido. Cuando la autoridad no se entiende como servicio a un bien común, dicha acción se corrompe y se transforma en despotismo, que es lo que estabas hablando. El despotismo es una forma de poder antipolítico. Entonces, ¿qué pasa? Ya no se cree. Y cuando ya no crees y pierdes la credibilidad, entonces pierdes la autoridad. Cuando el poder va acompañado de autoridad, resulta una acción eficaz en orden a procurar el incremento del bien en aquellos que se dirigen. Entonces no es de aparecer mucho, es de tomar la autoridad. Por eso, esa autoridad a la que se refiere es, estas son las leyes, se cumplen, pero ¿qué pasa? Todas las personas tienen que conocer esas leyes, porque si no se conocen esas leyes, entonces ¿qué va a pasar? El tributo. En mi criterio personal, si se los voy a decir muy claro, yo sí tributo. Yo sí pago. Lo hacemos por el control. Sí, sí, y pueden revisar. No, lo hacemos por el control. Sí, pero, atención con esto. Mi criterio es, a alguien le va a servir. Porque tal vez ese poquito de todo lo que se llevan, sí, ese es el punto. Porque si yo tomo el ejemplo que le va a servir a una persona y no para lo que está creado, entonces me va a generar apatía. Y entonces yo ya no voy a querer hacerlo. Y mi conducta debe ser que es mi responsabilidad porque yo dentro de esta sociedad tomo la decisión de que así es. Ese es mi criterio personal, de mí. ¿Sí? Y es la consecuencia. Digamos, yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañero de que yo, por ejemplo, yo tengo que pagar el 5% de mi organización que mi marido suda a los 76 años para conseguir, para ayudar a la comunidad de Venado. Y cuando yo a veces doy un tributo de 3.000, 5.000 quetzales, a mí me duele, horrores. Pero yo ya sé que si eso no lo hago, tengo que acatar la responsabilidad. Ahí está. Que me viene encima. Exacto. Lo estoy haciendo con el hígado en la mano y en total desacuerdo porque creo que una organización que ayuda a los demás no tiene por qué darle al gobierno nada. Eso sí me parece absurdo, porque son cosas que se consiguen para trasladarlas a otra persona.
Entonces yo tengo que tributar el 5% y lo tengo que hacer y lo hago con desagrado. Pero digamos es un tributo fundado en la responsabilidad de afrontar la consecuencia si no lo hago. No quiero tener problemas, entonces a lo que yo quería llegar era que si yo cumplo y soy ejemplo de ello, ese punto después no me va a poner el dedo encima. Entonces yo puedo pedir, exacto, es que puedo venir y después decir, momento, yo sí lo hago, por favor hágalo. Es solamente eso. Y que la regla después haga su consecuencia. O sea, a eso es lo que yo quiero, porque en el momento que yo digo algo y hago lo contrario, hechos no palabras, lo que estabas diciendo. Entonces, yo, no, regístreme compañero que aquí no va a encontrar más que... Ahora, que usted no lo haga, entonces ahí sí yo puedo llegar a decir, mire, disculpe, pero si yo ya lo di, ¿qué onda? O sea, sí puedo llegar y decir a las personas que están ahorita teniendo el problema, son otros 20 pesos. No, solamente acuñando lo de la compañera. Chile, fiscalmente un país organizado. Tuve la oportunidad de ver cómo era que se tributaba y bajo qué efectos cuando, por ejemplo, hay situaciones que marcan que hay ayuda social y en qué régimen va a estar, porque hay salvoconducto, ¿va? Pero ¿qué es lo que resulta? Es una población que tributa con convicción y contenta, porque si uno va al área rural de Chile, el niño de 5 o 6 años, cuando uno le hace una pregunta, comprende la pregunta y da la respuesta analizando la pregunta. Entonces dices, si esto pasara en Guatemala, yo saco el pisto y lo doy, no hay problema, ¿va? Pero como la credibilidad, entonces no, hasta aquí. Ahí es donde nosotros tenemos que educarnos para ponernos en esos lugares y lograr que esa educación se multiplique. Ahora sí me voy a ir no tan rápido. Uy, esta palabra pesó mucho. Ahorita. Mucho. Porque tenía un antecedente de presidente. De carrera. Honor. Entendido como el reconocimiento a las acciones emprendidas que tengan algún mérito. Busca la estima de los demás. Tiene que ver con las obras buenas que realiza un individuo. Un hombre malo no podría merecer honor, siendo este el premio a la virtud que se otorga a las personas con buena fama. O sea, se gana. El honor es tan importante que algunas personas hacen de este principio su principio en la vida. Sin embargo, a pesar de ser una virtud, es por pocos aspirado, pues al parecer la mayoría de los hombres les mueve más la avidez de la riqueza que los honores. Y atención con esto, que es la parte que me interesa. Con honor, entonces, aquellos 4 que vimos que tenemos que ir a que no nos contaminen, con este no debería de pasar a más. O sea, uno debe tener esa conducta. Y ahora viene otra frase subrayada. El honor es una virtud que deben poseer aquellos elegidos a los cargos públicos. Entonces, por honor, correcto. Por honor. Y debería de pesar. Debería pesar tanto que es el honorable Congreso de la República. ¿Sí? Y así debía ser. Debería ser honorable. De no ser así, al tratar asuntos de mucha importancia, ocasionan graves daños al Estado. Lo que estás mencionando. Si los cargos públicos son honores del Estado, quien ocupe un cargo público tiene el deber de honrarlo. Y a la mejor manera de hacerlo es emprendiendo obras que sean dignas de elogio. Cuando el principio de honor lo adquieren los miembros de quien integran un gobierno, sin duda estos realizan obras que beneficiarán a todo el Estado, generando a su vez el reconocimiento de ser un buen gobierno. ¿Qué es lo que estabas mencionando? Entonces yo agarro ese dinero y ese dinero no es mío. O sea, al final yo hago mi cierre fiscal del mes. Ok, este es el impuesto de valor agregado, se traslada para tal lugar. Este es el impuesto sobre la renta, esto se traslada para tal lugar. Allá cae todo y esto va para esto, para esto, para esto. Así. O sea, esto es en el ideal. Julio Roberto, ¿sí? tenemos un sistema
sistema tributario, no soy auditor, ¿Mm? tenemos un sistema tributario el cual en el gobierno pasado y estuvo el rubro del ISO, impuesto de solidaridad. Fue porque sus lemas dentro de ese partido eran la unión y la cohesión y la solidaridad. Eso no se da pero ni de chiste. Y el impuesto sigue cobrando. Oye, y el IEMA, pero el IEMA pues por lo menos está dentro del sector, digamos, dirigido al empresario. Pero ¿qué es lo que resulta? ¿Por qué no vino un gobierno, que inclusive el del Patriota, pudo haber dicho, eso no me pertenece a mí? Yo lo voy si quieren vamos a cambiar el número para tener un poquito de, digamos, de criterio en la tributación. Pongámosle impuesto seguro, ¿va? Pero es decir, estamos desfasados, ¿va? Y yo le pregunto a la contadora, mira, ¿y ese impuesto? Fíjate que es para solidarizarnos con los más necesitados. ¿Quiénes son los necesitados? No hay política de... Y es que, vuelta a lo mismo. Tenemos que educar a las personas que lleguen ahí. A esas personas que están ahí son las que van limpiando todo lo que hay, pero como ese dinero lo agarran acá, solo lo trasladan para allá, lo agarran acá, lo trasladan para allá, o sea, solo es de transición, ni siquiera es de desarrollo. Justicia, la justicia tiene que ver con el bien para otro, es la práctica de la virtud total para con otro. El hecho de que se omita tiene precio, el sufrimiento humano, ya lo que mencionas. Los sufrimientos vienen en distintas formas: pobreza, desempleo, hambre, dolor, muerte. Cuando no se da esa justicia. Pero lo peor es que estos sufrimientos se perpetúan y crecen. Ese es el problema real al que te estaba refiriendo. Esa falta de justicia de lo que está desarrollando es lo que actualmente poseemos. El observar tanto dolor en los gobernados habla de la impotencia de los gobernantes, del olvido que ha hecho de la justicia. Entonces te puedes rasgar las vestiduras, como bien dices, pero no logras nada haciendo eso, si no realmente tomas con autoridad y logras esa justicia. Conviene recordar, porque lo vimos, la frase de San Agustín: sin la justicia, ¿qué son los reinos? Sino unos grandes latrocinios. Latrocinio igual robo. Punto. Robo. ¿Ok? O hurto, o fraude. Bueno, libertad. El hombre libre es aquel que puede gobernarse por sí mismo y es capaz de dominar sus apetitos y pasiones por medio de la razón. Y esto no lo hace por reprimirse, sino que porque ha pasado de nuevo nivel de conciencia. Estamos formando a alguien para que esté ahí frente a nosotros. La libertad va acompañada de ciertos elementos, implica cierta sabiduría, poseer algunos conocimientos y tener esa educación. Respecto a la libertad de los pueblos, la teoría política sostiene que hay dos condiciones para que un Estado sea llamado como tal. Estas son riqueza y libertad. Y lo mencionaste, ¿no? La riqueza proporciona la autosuficiencia, la libertad concede la soberanía, autonomía e independencia. Y prudencia. Es una disposición de la acción que va acompañada de una deliberación con respecto a lo que puede ser benéfico o nocivo para el hombre. El hombre prudente, ¿se acuerdan que lo mencionaba en la primera clase? ¿Alguien tiene un punto por eso? Cuando vean los videos, muy bien, que hablamos de la prudencia. El hombre prudente tiene la capacidad para decidir, convenientemente, asesorado por el principio de la recta razón, que también lo acabas de mencionar. Es prudente no aquel que tan solo posee la norma recta de conducta, sino que también obra asesorado por un principio racional, por lo que considera ser lo mejor. Al hombre prudente le corresponde llevar a la obra lo que es correcto. En lo que concierne a los gobernantes, la prudencia está consagrada a la deliberación de lo que es conveniente para los individuos. Y esta parte es la que nos interesa, esta que viene acá. En política, un error de deliberación puede tener repercusiones catastróficas para el Estado. Al legislar, al llevar a cabo medidas económicas, al reformar la Constitución, al aprobar un programa, al negociar un proyecto y en cualquier otra decisión que se tome. Una equivocación en un plan de gobierno puede condenar no solo a la generación presente, sino a las venideras. Por eso es importante que quien delibera lo haga con tiempo,
sin prisa, no es esa de 4 años, sino que es algo, lo mencionaste ahorita con ese impuesto. Sin prisa, razonado, deliberando, calculando, logrando así su propósito de alcanzar el bien. O sea, que es una persona que realmente vieron el compromiso al cual nos queremos meter, o sea, en una carrera política. Estos principios que acabo de leerles correctamente dan el resultado de gobiernos justos, preocupados por el bienestar de la comunidad política. Y como me gusta ser puntual, termino diciendo: por lo tanto, la combinación ético-política es indispensable para la recuperación de la confianza de los ciudadanos, porque si bien la política delibera sobre lo que es mejor o peor para la sociedad, corresponde a la ética moderar los deseos de los políticos y funcionarios preocupándose por el bien general. No son mis palabras, son tomadas, por eso están encomilladas. La política implica deliberación permanente sobre los deberes para la vida pública, por lo que tiene una esencia ética irrenunciable. Por eso, si voy a tomar una decisión, va a quedar en la historia, pero ¿por qué? Porque yo vi hacia dónde iba. Entonces sí, por eso necesita tanto de meterle cabeza, o sea, es mucho de racionalidad, es mucho de conocer, es como ver un futuro y saber que eso va a trascender, y esa trascendencia que va a tener va a llevar mi toma de decisión. Así, ética y política se mueven dentro de una misma dimensión. La política no puede operar acertadamente sin la ética. Y por último, son los ojos de un mismo rostro. De ahí que al faltar uno, la visión se torna incompleta, se impide ver el horizonte, generando que el cuerpo político tropiece y pierda la credibilidad ciudadana. Y termino con el pensamiento con que empecé mi primera clase. La ética es un saber práctico y de nada sirve saber mucho de ella si no la ponemos en práctica. Muchas gracias entonces a todos.